Encuentros cuánticos, ciencia y espiritualidad. Bienvenidos a IDEIAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. En este episodio exploraremos un tema fascinante y profundo, la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Aunque a primera vista pueden parecer disciplinas opuestas, la ciencia y la espiritualidad han estado intrínsecamente ligadas en la búsqueda de respuestas a las preguntas más fundamentales sobre el universo y la existencia humana. Hoy nos adentraremos en cómo estas dos áreas pueden coexistir. Lo que es más importante, cómo pueden complementarse. La ciencia y la espiritualidad han abordado siempre cuestiones sobre el origen del universo, el propósito de la vida y la naturaleza de la conciencia. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha mirado al cielo y se ha preguntado sobre su lugar en el cosmos, buscando respuestas tanto en la observación empírica como en la introspección espiritual. Esta dualidad en la búsqueda del conocimiento ha dado lugar a algunos de los descubrimientos más significativos de nuestra historia y ha inspirado a innumerables generaciones. En este viaje, descubriremos cómo la ciencia moderna y la espiritualidad pueden encontrarse en puntos sorprendentes. La física cuántica, por ejemplo, nos presenta un universo donde la realidad es más compleja y misteriosa de lo que jamás hubiéramos imaginado, resonando con muchas tradiciones espirituales que hablan de una interconexión fundamental entre todas las cosas. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento científico, también profundizamos en preguntas que tradicionalmente han sido dominio de la espiritualidad, como la naturaleza de la conciencia y el significado de la existencia. Además, analizaremos cómo figuras históricas clave como Galileo, Newton y Einstein no solo fueron gigantes de la ciencia, sino también pensadores espirituales. Sus creencias personales y su búsqueda de una verdad más grande influyeron profundamente en sus trabajos científicos, mostrando que la curiosidad científica y la introspección espiritual no son mutuamente excluyentes, sino que pueden enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La pregunta central que abordaremos en este episodio es: ¿pueden ciencia y espiritualidad coexistir y complementarse? Para responderla, exploraremos la historia y los principios fundamentales de ambas disciplinas. Analizaremos sus puntos de convergencia y los debates que han surgido en torno a ellas. También discutiremos cómo la integración de la ciencia y la espiritualidad puede contribuir al bienestar humano y qué nos depara el futuro en esta fascinante intersección. Quiero invitarles a reflexionar conmigo sobre estas cuestiones y a considerar cómo nuestra comprensión del universo y nuestra búsqueda de significado pueden beneficiarse de una perspectiva que integre tanto la ciencia como la espiritualidad. A medida que avancemos en este episodio, espero que encuentren nuevas ideas y perspectivas que enriquezcan su propia búsqueda de conocimiento y entendimiento. Así que prepárense para un viaje que cruzará los límites de lo conocido y lo desconocido, de lo tangible y lo intangible, mientras exploramos juntos la profunda conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Gracias por acompañarnos en este fascinante episodio de IDEIAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. En nuestro episodio sobre la conexión entre la ciencia y la espiritualidad, vamos a profundizar en la rica y fascinante historia que une a estas dos disciplinas aparentemente dispares. A lo largo de los siglos, la ciencia y la espiritualidad han recorrido caminos entrelazados, influyéndose mutuamente de maneras sorprendentes y significativas. Este viaje histórico nos mostrará cómo las ideas espirituales han inspirado descubrimientos científicos, y cómo los avances científicos han provocado nuevas reflexiones espirituales. Comenzaremos nuestro recorrido en la época de la antigua Grecia, donde filósofos como Pitágoras y Platón no solo se dedicaron a explorar el mundo físico a través de las matemáticas y la filosofía, sino que también abordaron cuestiones espirituales sobre la naturaleza del alma y la realidad trascendental. Pitágoras, por ejemplo, veía una profunda conexión entre los números y el cosmos, una visión que mezcla claramente lo científico con lo espiritual. Avanzando en el tiempo, llegamos a la era del Renacimiento, un periodo de intensa actividad intelectual y artística. Figuras como Galileo Galilei y Johannes Kepler hicieron grandes contribuciones a la ciencia, mientras mantenían creencias espirituales profundas. Galileo, conocido como el padre de la astronomía moderna, veía el estudio del universo como una manera de entender la obra de Dios. Kepler, por su parte, describió sus descubrimientos sobre las leyes del movimiento planetario en términos que reflejaban su ferviente espiritualidad. El siglo XVII trajo consigo a Sir Isaac Newton, cuya obra revolucionó nuestra comprensión del universo físico, con la formulación de las leyes del movimiento y la gravitación universal. Menos conocido es el hecho de que Newton también dedicó una cantidad considerable de tiempo al estudio de textos bíblicos y a la alquimia,
buscando una comprensión más profunda del universo que integrara sus creencias espirituales y científicas. Saltamos al siglo XX, donde encontramos a Albert Einstein, cuya teoría de la relatividad cambió para siempre nuestra percepción del espacio y el tiempo. Einstein, aunque no religioso en el sentido tradicional, mantenía un profundo sentido de asombro y reverencia por el universo, describiendo su búsqueda científica como un intento de comprender la mente de Dios. Sus reflexiones sobre la espiritualidad y la ciencia muestran que para muchos científicos, estas disciplinas no son contradictorias, sino complementarias. Además de estas figuras icónicas, también exploraremos movimientos y filosofías que han buscado unir la ciencia y la espiritualidad. El surgimiento del movimiento New Age en el siglo XX, por ejemplo, vio un renacimiento del interés por integrar la ciencia moderna con antiguas tradiciones espirituales. En este contexto, conceptos científicos como la mecánica cuántica se reinterpretaron en términos espirituales, proponiendo una interconexión entre todas las cosas a nivel subatómico, resonando con ideas presentes en muchas tradiciones espirituales. Estos ejemplos históricos demuestran que la ciencia y la espiritualidad han compartido un diálogo continuo a lo largo de los siglos, inspirándose mutuamente y provocando nuevas formas de pensar sobre nuestra existencia y el universo. Al comprender esta historia compartida, podemos ver que la ciencia y la espiritualidad no son enemigos, sino socios en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Al continuar con nuestro episodio, analizaremos cómo estos fundamentos históricos se reflejan en los conceptos modernos de ambas disciplinas. Exploraremos cómo los descubrimientos científicos continúan provocando reflexiones espirituales, y cómo las perspectivas espirituales pueden ofrecer un sentido más profundo y holístico a los avances científicos. Esta integración nos abre nuevas puertas para comprender la complejidad y la maravilla del universo que habitamos. Espero que disfruten de este recorrido histórico tanto como yo, y que los inspire a ver la ciencia y la espiritualidad bajo una nueva luz, apreciando cómo estas dos áreas han trabajado juntas para expandir nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En el tercer segmento de nuestro episodio sobre la conexión entre la ciencia y la espiritualidad, nos adentraremos en los conceptos fundamentales de la ciencia. Estos conceptos han moldeado nuestra comprensión del universo, y a menudo ofrecen paralelismos sorprendentes con ideas espirituales y filosóficas. Comencemos con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, una piedra angular de la física moderna. La teoría de la relatividad general nos dice que el espacio y el tiempo están entrelazados en una sola entidad conocida como espacio-tiempo. Además, la presencia de masa y energía puede curvar este espacio-tiempo, una idea que desafía nuestra percepción cotidiana de un universo fijo y estático. Esta teoría no solo transformó nuestra comprensión de la gravedad, sino que también abrió nuevas puertas para reflexionar sobre la naturaleza del universo y nuestra posición en él. Desde una perspectiva espiritual, la interconexión del espacio y el tiempo puede verse como una metáfora de la interconexión de todos los seres y eventos en el cosmos. Pasemos ahora a la mecánica cuántica, otro pilar de la física moderna. Esta teoría describe el comportamiento de las partículas a escalas extremadamente pequeñas, donde las leyes de la física clásica ya no se aplican de manera intuitiva. Una de las características más intrigantes de la mecánica cuántica es el principio de superposición, que sostiene que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que es observada. Este fenómeno, junto con el entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas por grandes distancias pueden afectar instantáneamente el estado de la otra, ha llevado a algunos a considerar paralelismos con conceptos espirituales como la omnipresencia y la interconexión universal. La evolución, propuesta por Charles Darwin, es otro concepto fundamental que ha dado forma a nuestra comprensión de la vida en la Tierra. La teoría de la evolución por selección natural explica cómo las especies cambian y se adaptan con el tiempo. Aunque esta teoría a menudo se presenta en oposición a creencias espirituales sobre la creación, también puede ofrecer un marco para reflexionar sobre la continuidad y la transformación de la vida. En algunas tradiciones espirituales, el concepto de evolución puede resonar con ideas de crecimiento espiritual y desarrollo continuo. Estos conceptos científicos no solo nos ayudan a comprender el universo físico, sino que también pueden inspirar reflexiones más profundas sobre nuestra existencia. La interconexión del espacio-tiempo, la naturaleza paradójica de la mecánica cuántica y la evolución de la vida son temas que pueden enriquecer tanto la ciencia como la espiritualidad. A medida que avanzamos en nuestro episodio, veremos cómo estas ideas científicas encuentran eco en conceptos espirituales y cómo ambos campos pueden beneficiarse de una perspectiva integradora. En el próximo segmento,
exploraremos los conceptos fundamentales de la espiritualidad y cómo estos se relacionan con los descubrimientos científicos que acabamos de discutir. Al hacerlo, continuaremos construyendo un puente entre la ciencia y la espiritualidad, revelando cómo estas dos formas de conocimiento pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. La comprensión de estos conceptos científicos nos permite apreciar la complejidad y la maravilla del universo desde una perspectiva empírica y racional. Sin embargo, al integrarlos con una visión espiritual, podemos alcanzar una comprensión más holística y profunda de nuestra existencia, una que abarca tanto el conocimiento científico como la sabiduría espiritual. Esta integración no solo nos ayuda a responder preguntas fundamentales sobre el universo y nuestro lugar en él, sino que también nos invita a explorar nuevas formas de ver y experimentar la realidad. Ahora pasemos al cuarto segmento, donde exploraremos los conceptos fundamentales de la espiritualidad y cómo estas ideas han sido interpretadas y desarrolladas a lo largo de la historia en diversas tradiciones filosóficas y religiosas. La espiritualidad, en su esencia, busca comprender la naturaleza profunda de la existencia, el propósito de la vida y la interconexión de todos los seres. Uno de los conceptos clave en muchas tradiciones espirituales es la conciencia. La conciencia se refiere a la capacidad de los seres para experimentar y percibir la realidad. En las filosofías orientales, como el budismo, se considera que la conciencia no es solo un subproducto del cerebro físico, sino una entidad fundamental del universo. Los budistas creen en la existencia de un yo esencial que trasciende el cuerpo físico y las experiencias terrenales. La práctica de la meditación se utiliza para explorar y expandir esta conciencia, permitiendo una conexión más profunda con el universo. Otro concepto central es el alma, una idea presente en muchas tradiciones religiosas y espirituales. En el hinduismo, por ejemplo, el alma o Atman se considera una chispa divina dentro de cada individuo, que es parte de un todo mayor, conocido como Brahman. La realización espiritual se alcanza al reconocer y unirse con este Brahman, superando las ilusiones de separación y dualidad. Esta idea resuena con el concepto de interconexión en la física cuántica, donde todas las partículas del universo están interrelacionadas en formas profundas y complejas. La interconexión de todos los seres es otro tema recurrente en la espiritualidad. Muchas tradiciones espirituales, como el sufismo en el Islam, enseñan que todos los seres están interconectados a través de una red invisible de energía y amor. Esta perspectiva holística sugiere que nuestras acciones y pensamientos afectan, no solo a nosotros mismos, sino a todo el universo. En el sufismo, el objetivo es alcanzar la unión con lo divino a través del amor y la devoción, entendiendo que cada individuo es una manifestación del mismo ser universal. Además, la espiritualidad a menudo se centra en el concepto de trascendencia, la idea de ir más allá de las limitaciones físicas y mentales para alcanzar un estado superior de existencia o comprensión. Las experiencias místicas, reportadas en diversas tradiciones, son ejemplos de cómo las personas han intentado, en ocasiones, logrado trascender su percepción ordinaria de la realidad. Estas experiencias suelen describirse como estados de unidad con el universo, donde las barreras entre el yo y el todo se disuelven, proporcionando una visión de la realidad más allá de lo material. Al analizar estos conceptos, vemos que la espiritualidad ofrece una perspectiva rica y profunda sobre la naturaleza de la existencia, complementando las comprensiones científicas. La conciencia, el alma, la interconexión y la trascendencia son ideas que invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el universo y con los demás. Estas reflexiones pueden enriquecerse aún más cuando se consideran junto con los avances y descubrimientos científicos, como veremos en los siguientes segmentos. En el próximo segmento, exploraremos los puntos de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad. Veremos cómo ciertos descubrimientos en física cuántica, neurociencia y cosmología sugieren conexiones profundas entre la conciencia y el universo físico, ofreciendo una visión integrada que puede enriquecer tanto a la ciencia como a la espiritualidad. Hemos explorado la historia, los conceptos fundamentales y los principios clave tanto de la ciencia como de la espiritualidad. Ahora, profundicemos en el análisis de los puntos de encuentro entre estas dos áreas aparentemente dispares. La convergencia entre la ciencia y la espiritualidad es un terreno fascinante donde los descubrimientos científicos contemporáneos parecen resonar con antiguas enseñanzas espirituales, abriendo nuevas perspectivas y posibilidades. Uno de los puntos más destacados de convergencia se encuentra en el campo de la física cuántica. La física cuántica, con sus principios de indeterminación y entrelazamiento, ha desafiado nuestras nociones tradicionales de realidad y causalidad. El famoso experimento de la doble rendija, por ejemplo,
muestra cómo las partículas pueden exhibir comportamientos duales, y cómo el acto de observación puede influir en el resultado. Este fenómeno sugiere una conexión profunda entre el observador y el observado, un concepto que resuena con muchas tradiciones espirituales que enseñan sobre la unidad y la interconexión de toda la existencia. La neurociencia también ha encontrado puntos de contacto con la espiritualidad, especialmente en el estudio de la conciencia y las experiencias místicas. Investigaciones sobre los efectos de la meditación y las prácticas contemplativas han demostrado cambios medibles en la estructura y función del cerebro. Estas prácticas, que han sido fundamentales en tradiciones como el budismo y el hinduismo, están siendo validadas por la ciencia como herramientas efectivas para mejorar el bienestar mental y emocional. Además, estudios sobre experiencias cercanas a la muerte y estados alterados de conciencia han planteado preguntas sobre la naturaleza de la mente y su relación con el cerebro, sugiriendo que la conciencia podría no estar completamente confinada al ámbito físico. La cosmología, el estudio del origen y la evolución del universo, también ha ofrecido insights que resuenan con nociones espirituales. La teoría del Big Bang, que describe el nacimiento del universo a partir de un punto singular de infinita densidad y temperatura, tiene paralelos con muchas narrativas de creación espiritual que hablan de un origen único y divino de toda la existencia. Además, la idea de un universo en expansión constante puede ser vista como una manifestación física del concepto de crecimiento y evolución espiritual. Estos puntos de encuentro no solo sugieren que la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir, sino que también pueden complementarse mutuamente. La ciencia, con su enfoque en la observación y la experimentación, puede proporcionar un marco empírico para explorar y validar experiencias espirituales. Por otro lado, la espiritualidad puede ofrecer un contexto filosófico y ético que enriquece la interpretación de los descubrimientos científicos, aportando una dimensión humana y moral a los avances tecnológicos. En este segmento, hemos explorado cómo los campos de la física cuántica, la neurociencia y la cosmología ofrecen puntos de convergencia entre la ciencia y la espiritualidad. Estos encuentros no solo amplían nuestra comprensión del universo, sino que también nos invitan a considerar una visión más holística de la realidad, donde el conocimiento científico y la sabiduría espiritual se entrelazan en una búsqueda común de verdad y significado. A medida que avanzamos en el episodio, en el próximo segmento discutiremos los conflictos y debates históricos y contemporáneos entre la ciencia y la espiritualidad, examinando cómo estos enfrentamientos han moldeado nuestra comprensión actual, y cómo podemos superar estas divisiones para construir un diálogo constructivo y enriquecedor. En el segmento anterior, exploramos los puntos de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad, viendo cómo estos dos ámbitos pueden enriquecerse mutuamente. Ahora, vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más complejos y a menudo controvertidos de esta relación: los conflictos y debates que han surgido a lo largo de la historia y en el contexto contemporáneo. Uno de los debates más emblemáticos es el enfrentamiento entre el creacionismo y la evolución. Desde la publicación de El origen de las especies por Charles Darwin en 1859, la teoría de la evolución ha desafiado las narrativas tradicionales de creación sostenidas por muchas religiones. El creacionismo, que sostiene que el universo y la vida fueron creados por un acto divino específico, ha sido un punto de conflicto con la evidencia científica que apoya la evolución a través de la selección natural. Este debate no es solo científico, sino que también toca fibras profundamente filosóficas y teológicas sobre la naturaleza de la existencia y el papel de un creador. Otro campo de conflicto significativo es el estudio de la conciencia. Mientras que la neurociencia trata de explicar la conciencia a través de procesos biológicos y químicos en el cerebro, muchas tradiciones espirituales ven la conciencia como algo que trasciende lo físico, un reflejo del alma o una conexión con lo divino. Este desacuerdo plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la mente y la posibilidad de que la conciencia exista independientemente del cerebro físico. La creciente investigación en experiencias cercanas a la muerte y estados alterados de conciencia solo ha intensificado este debate, sugiriendo que la ciencia y la espiritualidad podrían estar hablando de diferentes aspectos de una misma realidad. La existencia de un propósito en el universo es otra área de intensa discusión. La ciencia, con su enfoque en el empirismo y el análisis racional, tiende a describir un universo gobernado por leyes naturales sin un propósito inherente. Por otro lado, muchas corrientes espirituales sostienen que el universo tiene un propósito intrínseco, una intención o dirección guiada por una inteligencia superior. Este conflicto se manifiesta en debates sobre el significado de la vida, el destino y la existencia de una moralidad objetiva.
Mientras algunos científicos y filósofos argumentan que el propósito es una construcción humana, otros encuentran en los descubrimientos científicos una resonancia con la idea de un universo con sentido y dirección. Estos conflictos no solo han moldeado la forma en que entendemos el mundo, sino que también han influido en políticas educativas, legislaciones, y en la percepción pública de la ciencia y la espiritualidad. Por ejemplo, la inclusión del creacionismo en los currículos escolares ha sido un tema polémico en varios países, enfrentando a comunidades religiosas con científicos y educadores. Además, la discusión sobre la naturaleza de la conciencia ha llevado a cuestionar las bases de la ética en la inteligencia artificial y la biotecnología, áreas donde la ciencia y la espiritualidad podrían ofrecer perspectivas valiosas. Es crucial reconocer que a pesar de estos conflictos, hay un terreno común en el que la ciencia y la espiritualidad pueden dialogar. Las grandes preguntas sobre la existencia, la moralidad y la conciencia son demasiado complejas para ser abordadas desde una sola perspectiva. La ciencia aporta evidencia y métodos de investigación rigurosos, mientras que la espiritualidad ofrece intuiciones y marcos de significado que pueden enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En el próximo segmento, exploraremos cómo la integración de la ciencia y la espiritualidad puede contribuir al bienestar humano. Discutiremos prácticas como la meditación y la atención plena, que combinan conocimientos científicos y espirituales para mejorar la salud mental y física, y veremos cómo esta sinergia puede ofrecernos herramientas para una vida más plena y equilibrada. En el segmento anterior, abordamos los conflictos y debates históricos y contemporáneos entre la ciencia y la espiritualidad, analizando cómo estas áreas han chocado y también cómo han dialogado a lo largo del tiempo. Ahora, vamos a profundizar en un aspecto que une a ambos campos y que tiene un impacto directo en nuestras vidas: cómo la integración de la ciencia y la espiritualidad puede contribuir al bienestar humano. La meditación es uno de los mejores ejemplos de esta integración. Tradicionalmente asociada con prácticas espirituales en religiones como el budismo y el hinduismo, la meditación ha sido objeto de numerosos estudios científicos en las últimas décadas. La neurociencia ha demostrado que la meditación puede tener efectos profundos y positivos en el cerebro, incluyendo la reducción del estrés, la mejora de la concentración y la promoción de una sensación general de bienestar. La práctica regular de la meditación puede alterar la estructura y el funcionamiento del cerebro, aumentando la densidad de la materia gris en áreas asociadas con el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional. La atención plena, o mindfulness, es otra práctica que combina conocimientos espirituales y científicos. Originada en las enseñanzas budistas, la atención plena se ha adoptado en contextos seculares y clínicos en todo el mundo. Programas como el Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, han demostrado ser efectivos para tratar una variedad de condiciones, desde la ansiedad y la depresión hasta el dolor crónico. La atención plena implica prestar atención al momento presente de manera intencional y sin juzgar, lo que puede llevar a una mayor autoconciencia y a una mejor gestión de las emociones. Las terapias alternativas, que a menudo se basan en principios tanto científicos como espirituales, también juegan un papel importante en el bienestar humano. La acupuntura, el yoga y la medicina ayurvédica, por ejemplo, integran conocimientos antiguos y prácticas espirituales con investigaciones científicas modernas. Estas terapias han mostrado beneficios para la salud física y mental, promoviendo un enfoque holístico del bienestar que considera al individuo en su totalidad: cuerpo, mente y espíritu. La investigación en psicología positiva es otro campo donde la ciencia y la espiritualidad convergen para mejorar el bienestar humano. Esta rama de la psicología se centra en el estudio de las fortalezas y virtudes humanas, y cómo pueden cultivarse para llevar una vida plena y significativa. Conceptos como la gratitud, la compasión y el perdón, que tienen raíces profundas en diversas tradiciones espirituales, han sido validados por estudios científicos que demuestran sus beneficios para la salud mental y emocional. Además, la conexión entre la ciencia y la espiritualidad puede ofrecer apoyo en momentos de crisis existencial. La búsqueda de un propósito y sentido en la vida es una preocupación central tanto para la ciencia, especialmente en campos como la psicología y la filosofía, como para la espiritualidad. Las terapias existenciales, que combinan elementos de la psicología y la espiritualidad, ayudan a las personas a encontrar significado en sus experiencias, superar el miedo a la muerte y enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva más amplia y enriquecedora. En el próximo segmento, exploraremos cómo la ciencia y la espiritualidad podrían evolucionar y colaborar en el futuro.
Discutiremos investigaciones emergentes y tendencias que buscan integrar ambas áreas, así como el impacto potencial de esta colaboración en la sociedad y en nuestra comprensión del universo. La unión de la ciencia y la espiritualidad no solo puede ofrecer respuestas más completas a las grandes preguntas de la existencia, sino también proporcionarnos herramientas prácticas para vivir una vida más equilibrada y plena. La conexión entre la ciencia y la espiritualidad es un tema fascinante y profundamente complejo. Hasta ahora, hemos explorado su historia, conceptos fundamentales, puntos de encuentro, conflictos, debates y cómo estas dos disciplinas pueden contribuir al bienestar humano. Ahora, es el momento de mirar hacia el futuro y considerar cómo la ciencia y la espiritualidad podrían evolucionar y colaborar en los próximos años. En primer lugar, uno de los campos más prometedores para esta colaboración es la neurociencia de la espiritualidad. Investigaciones emergentes están comenzando a mapear las experiencias espirituales en el cerebro humano, utilizando técnicas avanzadas de neuroimagen. Estos estudios no solo nos ayudan a entender mejor cómo la meditación y otras prácticas espirituales afectan nuestra biología, sino que también podrían abrir nuevas vías para tratamientos de salud mental. La ciencia y la espiritualidad, trabajando de la mano, podrían desarrollar métodos más efectivos para tratar condiciones como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. Otra área de interés es la física cuántica. Muchos científicos y filósofos están explorando la posibilidad de que las leyes cuánticas puedan explicar fenómenos espirituales y experiencias trascendentales, conceptos como el entrelazamiento cuántico y la no localidad, que desafían nuestra comprensión tradicional de la realidad, podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre la interconexión de todos los seres y la naturaleza de la conciencia. Aunque este campo aún está en sus primeras etapas, su potencial para revolucionar nuestra comprensión tanto de la ciencia como de la espiritualidad es inmenso. La inteligencia artificial también juega un papel crucial en el futuro de la integración entre ciencia y espiritualidad. Los sistemas de IA ya están siendo utilizados para analizar grandes volúmenes de datos en investigaciones científicas, y podrían ser utilizados para explorar patrones en textos espirituales y filosóficos antiguos. Esto no solo ayudaría a descubrir conexiones entre diferentes tradiciones espirituales, sino que también podría proporcionar nuevas ideas sobre la naturaleza de la conciencia y la espiritualidad. Además, la educación es un campo donde la ciencia y la espiritualidad pueden colaborar estrechamente. Los programas educativos que integran conocimientos científicos y espirituales pueden proporcionar una formación más holística a las nuevas generaciones, enseñándoles a valorar tanto la evidencia empírica como las experiencias subjetivas. Esto puede fomentar una visión del mundo más equilibrada y compasiva, que combine el rigor científico con una profunda apreciación por la dimensión espiritual de la existencia. La tecnología de la realidad virtual también tiene un papel prometedor en esta integración. Las experiencias de realidad virtual pueden simular estados meditativos y experiencias espirituales, permitiendo a las personas explorar estos estados de una manera controlada y accesible. Esto no solo puede ser una herramienta poderosa para la educación y el bienestar, sino que también puede ayudar a los investigadores a estudiar los efectos de estas prácticas en un entorno experimental. La colaboración entre científicos y líderes espirituales será crucial para este futuro. Los diálogos interdisciplinares pueden abrir nuevas perspectivas y enfoques, permitiendo una comprensión más profunda de los fenómenos que estudian. Eventos, conferencias y talleres que reúnan expertos de ambos campos pueden ser espacios fértiles para la innovación y el descubrimiento. En resumen, el futuro de la ciencia y la espiritualidad está lleno de posibilidades emocionantes. La integración de estas dos áreas no solo puede ampliar nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos, sino que también puede proporcionar soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentamos como sociedad. Al continuar explorando y colaborando, podemos esperar un futuro donde la ciencia y la espiritualidad no solo coexistan, sino que se complementen y enriquezcan mutuamente de maneras que hoy apenas podemos imaginar. En el próximo segmento, resumiremos los puntos más importantes discutidos en este episodio, y reflexionaremos sobre la relevancia de la relación entre ciencia y espiritualidad en el mundo actual. También invitaremos a los oyentes a compartir sus opiniones y continuar explorando este fascinante tema junto con nosotros. Hemos llegado al segmento final de nuestro episodio sobre la conexión entre la ciencia y la espiritualidad, un tema que nos ha llevado a explorar desde los orígenes históricos de estas disciplinas hasta su posible convergencia en el futuro. En este último segmento, haremos un resumen de los puntos más importantes que hemos discutido. Reflexionaremos sobre la relación entre ciencia y espiritualidad,
y destacaremos su relevancia en el mundo actual. A lo largo de este episodio, hemos visto cómo la ciencia y la espiritualidad, a pesar de sus aparentes diferencias, han buscado respuestas a las mismas preguntas fundamentales sobre el universo y la existencia humana. Desde figuras históricas como Galileo, Newton y Einstein, que integraron sus creencias espirituales con su trabajo científico, hasta los avances modernos en física cuántica y neurociencia, hemos constatado que estas disciplinas pueden influenciarse y enriquecerse mutuamente. La ciencia nos ha proporcionado un entendimiento profundo de los mecanismos del universo, desde la teoría de la relatividad hasta la mecánica cuántica. Por otro lado, la espiritualidad nos ha ofrecido una perspectiva sobre la naturaleza de la conciencia, el alma y la interconexión de todos los seres. Hemos explorado cómo prácticas espirituales como la meditación y la atención plena tienen beneficios demostrables para la salud mental y física, integrando así el conocimiento científico y espiritual para el bienestar humano. También hemos discutido los conflictos y debates entre la ciencia y la espiritualidad, como el creacionismo versus la evolución y la naturaleza de la conciencia. Aunque estos debates han sido intensos, también han abierto puertas a nuevas formas de pensar y a la posibilidad de que ambas disciplinas se complementen en lugar de oponerse. Mirando hacia el futuro, la colaboración entre ciencia y espiritualidad podría llevarnos a descubrimientos sorprendentes y a una comprensión más profunda de nuestra existencia. La neurociencia de la espiritualidad, la física cuántica y la inteligencia artificial son áreas donde ya se están viendo los primeros pasos de esta integración. Estas investigaciones emergentes no solo nos ofrecen nuevas herramientas para mejorar la salud y el bienestar, sino que también nos invitan a reconsiderar nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. La relación entre ciencia y espiritualidad es más relevante que nunca en el mundo actual. En una era de rápidos avances tecnológicos y profundos desafíos globales, necesitamos una visión del mundo que combine el rigor científico con una profunda apreciación por la dimensión espiritual de la vida. Esta integración puede ofrecer soluciones innovadoras y una guía ética para navegar los complejos problemas que enfrentamos. Finalmente, quiero agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje a través de la ciencia y la espiritualidad. Su apoyo y participación son vitales para nosotros. Les invito a compartir sus opiniones y experiencias sobre este fascinante tema. Si desean seguir explorando más sobre la conexión entre ciencia y espiritualidad, no duden en suscribirse a nuestro podcast en Patreon, YouTube, Spotify y todas las demás plataformas de podcast. Su apoyo nos permite seguir creando contenido que inspire y enriquezca nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros en IDEAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hasta la próxima.